Si sentís que no puedes desarrollar tus dones dentro de la iglesia y sentís que no sos considerado, quédate porque vamos a hablar de eso en este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Es un gusto que nos vamos a encontrar en este video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial y que son muy pocos los cristianos que pueden decir que no han pasado por eso o que no han vivido eso en su desarrollo cristiano, en su vida cristiana o en su ministerio. Bien, hoy nos encontramos en la llamada Iglesia de Cristo con un problema bastante grave. Y el problema es que la iglesia se ha convertido en una institución, en una empresa, si lo quiere llamar de alguna manera, donde nos encontramos con ciertas jerarquías que han venido a ser como obligatorias para poder desarrollar nuestros dones dentro de la iglesia como institución. Entonces vamos a encontrar una jerarquía que comienza desde la cabeza, con lo que hoy se conoce como apóstoles, en mi caso, y bíblicamente falsos apóstoles, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, ministros de alabanza, y así vamos bajando. Y pareciera que la Iglesia de Cristo se convirtió en un lugar elitista, ¿no? Donde hay que tener cierto nivel o tener cierto parentesco para poder acceder a ciertos lugares que son vistos lugares de autoridad. Pero esta visión no tiene nada que ver con la visión o con lo que o cómo se manejaba la verdadera iglesia, que es la iglesia de Hechos, iglesia a la cual nos parecemos tan pocos. Entonces, vamos a utilizar las escrituras y a buscar. Hay una historia muy particular en la Biblia, en Hechos, que nos muestra específicamente cómo Dios nos ve a la hora de usarnos, a la hora de servir, a la hora de ser instrumentos en sus manos. ¿Ve Dios la jerarquía? ¿Ve el nivel de estudio que tengamos? ¿Ve nuestros títulos colgados en nuestra oficina? ¿O ve otra cosa el Señor cuando quiere utilizar a alguien? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a remitirnos a la palabra en Hechos 7, ¿sí? Hechos 7 nos cuenta la historia de un hombre que para mí es uno de los hombres, además de los apóstoles, que Dios ha usado de una manera terrible, ¿no? No nos habla mucho de él, pero en donde nos habla nos demuestra lo que Dios hizo con él. Y estamos hablando de Felipe. ¿Y quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir mesas, ¿sí? Había surgido una situación entre los griegos. Los griegos murmuraban que los hebreos no se ocupaban ni de la viuda ni de los huérfanos. Y los apóstoles estaban totalmente enfocados en lo que era la evangelización. Entonces buscaron 7 diáconos para que se encargaran de esas tareas, ¿sí? Pero dice la palabra que buscaron personas llenas del Espíritu, ¿sí? Llenas del Espíritu para realizar una función básica de atender mesas. Y esa es la primera diferencia que encontramos, ¿no? Cuando uno habla de una persona llena del Espíritu, inmediatamente la ve haciendo cosas que hoy nos remiten lo que sería ser una persona llena del Espíritu. Entonces, si estás lleno del Espíritu, te vamos a ver arriba de una plataforma, revoleando un saco, ¿no? Imponiendo las manos y soplando a la gente para que la gente se caiga, ¿no? Sanando personas, ¿no? Levantando muertos. Entonces, esa es nuestra visión hoy de una persona llena del Espíritu. Pero en la época de la iglesia, de hecho, una persona llena del Espíritu era otra cosa. Una persona llena del Espíritu era una persona que en su vida diaria daba testimonio de Cristo y de esa forma vivía. Y es una visión bastante distinta a la que tenemos hoy, donde nos hemos centrado a demostrar nuestros talentos y dones y ser cristianos llenos del Espíritu dentro de una iglesia como institución y no afuera. Y la iglesia de Hechos era diferente. Y Felipe era un ejemplo de eso. Y
cuando la iglesia debe huir, porque comienza una gran persecución después de la muerte de Esteban, que también era uno de los diáconos que habían sido elegidos. La iglesia Jesús así lo había mandado, les había mandado que salgan de Jerusalén, pero ellos seguían ahí. Y a veces Dios hace cosas drásticas para que usted y yo nos movamos. Por eso a veces es mejor moverse antes de esperar que Dios haga algo drástico. Y esto generó una gran dispersión de la iglesia. Pero ¿sabe qué? No se fueron a esconder, como pasaría hoy en día, sino que se dispersaron en diferentes ciudades para predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Y Felipe va a Samaria. Usted sabe que nadie quería ir a Samaria. Los judíos odiaban Samaria porque Samaria era una zona pagana donde se había realizado un cruce, ¿sí?, entre judíos y paganos, y de allí habían salido los samaritanos. Y de esta unión entre judíos y paganos salieron los samaritanos y eran impuros, entonces los judíos los despreciaban a los samaritanos. Las personas de Samaria se asombraban de las grandes señales y maravillas que hacía Felipe. Y un Felipe hoy en día dentro de una iglesia, sirviendo mesas, no sería alguien que la mayoría mirara con una visión de que se podría hacer grandes cosas, ¿no? Porque hemos llegado a eso hoy. Alguien que está sirviendo mesas, barriendo o limpiando los baños, o encargándose de los alimentos, o recibiendo gente. Hoy en día, desde una iglesia jerárquica, quizás no sería tenido en cuenta, ¿no? Como que tendría que estar en otro lugar, como para que lo empiecen a mirar y empiecen a ver que esa persona puede ser usada de esa manera por el Señor. Y entonces tenemos muchas personas realizando actividades dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, que quizás no están dentro de esas jerarquías que hoy vemos, ¿no? Esas jerarquías que nos ponen arriba de una plataforma para que todos nos miren, ¿no? Para que todos sepan quiénes somos y podamos hacer carrera dentro de la iglesia y podamos ir a ministrar a otras iglesias y podamos irnos de giras proféticas por diferentes ministerios y congresos, ¿no? Y eso hace que muchas iglesias no vean a los Felipes que hoy están congregándose. Y eso genera dos cosas: que los Felipes que hoy estén congregándose se frustren, se sientan rechazados y se aparten. O puede generar otra cosa, que es lo que hizo este Felipe, el bíblico, que es que comiencen a hacer la obra de Dios como corresponde, fuera de lo que es la iglesia, institución, la iglesia, lugar, la iglesia, edificio. Entonces, quiero decirte que quizás vos estés pasando por esto. Quizás serviste mucho tiempo en un lugar donde te tuvieron sentado. Quizás estuviste sirviendo al Señor de corazón y donde estabas no te tenían en cuenta, no te escuchaban, no tenías espacio o sentiste que no tenías espacio para poder desarrollar el don que Dios te dio y servir. Pero quiero decirte que la iglesia, como dice la palabra, no es un edificio hecho por manos humanas. Y tu servicio no está dentro de la iglesia como institución. La iglesia no es un lugar donde usted va a servir. La iglesia es un lugar donde usted va a encontrarse con sus hermanos, van a festejar al Señor, van a compartir su palabra y van a llenarse, ¿sí?, para poder salir al mundo y predicar el Evangelio. Pero tu obligación es otra y está afuera, que es hacer lo que Jesús te mandó hacer. Y eso se llama ser discípulos de Cristo, hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces, que nadie te limite, que nadie te diga que vos no lo puedes hacer, que nadie te diga que no necesitas la cobertura, porque si te apartas de la cobertura, tu cobertura es el Señor.
¿Qué cobertura tenía Felipe? Ninguna, el Señor. Ninguna cobertura de hombre. No había ningún hombre que lo haya habilitado para ir a Samaria. Y fue porque el Señor lo habilitó para ir a Samaria. Entonces, este video es para animarte. Necesitamos más Felipes en la Iglesia de Cristo. Porque de los Felipes van a salir otros. Y muchas personas van a ser convertidas. Y uno nunca sabe qué puede pasar o qué Dios puede hacer con alguien al cual nosotros le hemos compartido la palabra del Señor. ¿Sí? No nos olvidemos que la palabra dice que todos nuestros días están escritos. ¿Sí? Hay una vida que el Señor ya escribió para nosotros. Y es hora de que empieces a vivirla. Así que te dejo este mensaje. Espero que te haya animado, que te haya servido. ¿Sí? Que este mensaje sea para aquellos Felipes que están en las casas, ¿sí? Que tienen ganas de salir a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Yo te digo y yo te animo. Hacelo. Empezá a compartir el Evangelio como lo hacía la vieja Iglesia de Cristo, ¿sí? Sin limitaciones, sin mentiras, y predicando la verdad de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Recordá, mi nombre es Mariana. Puedes encontrarme en mis redes. Músicos con propósito, ilumina el mundo como Jesús. Y nos vemos en el próximo video. También puedes visitarnos en nuestra web, que siempre me olvido, me dicen, nunca decís la web, www.iluminaelmundo.mex.tl. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.